Buenos días y bienvenidos a otro video. En este caso vamos a estar aplicando el balance de energía del primer principio a distintos dispositivos comúnmente utilizados en ingeniería. Vamos a estar tratando específicamente dispositivos que están operando a régimen permanente y en estado estacionario. Abajo les vamos a dejar un índice con los tiempos en los que hablamos de cada uno de los dispositivos para que ustedes puedan cliquear en el minuto y segundo que están en azul e ir directamente al dispositivo que quieren ver. Vamos a aclarar primero algunas cosas sobre este balance de energía que tenemos acá arriba. Recordando, todo este término de la izquierda es el término espacial que está relacionado con las entradas y salidas de energía que atraviesan las fronteras del sistema, que en este caso, como vemos, están delimitadas con línea punteada. Es decir, acá están involucrados todas las formas de transferencia de energía. Por otro lado, en el lado derecho tenemos el conocido como término temporal, que nos indica si el sistema está variando energéticamente en el tiempo. Es decir, si yo lo miro en un momento t0 y lo vuelvo a mirar un rato después, este término va a estar acusando si hubo una variación energética en ese sistema. En los dispositivos a régimen permanente, lo que sucede es que el caudal que ingresa al dispositivo es igual al caudal que sale. Y si además este dispositivo está operando en estado estacionario, podemos estar completamente seguros de que no hay variaciones temporales en el sistema, porque esto es justamente lo que significa estado estacionario. Todos los dispositivos que vamos a tratar son de este tipo. Entonces, eso nos va a permitir desde un primer momento eliminar del análisis el término temporal, que puede desglosarse de esta forma. Vamos ahora a empezar a analizar los dispositivos. El primer dispositivo que vamos a analizar es una tobera. Básicamente es un dispositivo que está diseñado para incrementar la velocidad de un fluido a expensas de disminuir su presión. Todo lo que vamos a hablar, tanto para toberas como para difusores, va a ser en el caso de flujo subsónico. Estos dibujos tienen estas formas solamente en el caso de flujo subsónico, es decir, cuando el fluido se mueve a una velocidad menor a la velocidad local del sonido, que es lo que vamos a tratar nosotros en esta materia. Como ven, ya tenemos delimitadas, en este caso, las fronteras del sistema en línea punteada, y vamos a estar viendo qué interacciones energéticas con el ambiente pueden despreciarse y qué interacciones no pueden. Vamos a empezar por el principio, con el término de calor intercambiado. En las toberas, los fluidos suelen ir a velocidades muy altas, lo cual hace que este fluido no permanezca en el dispositivo el tiempo suficiente como para poder intercambiar calor con el medio. Por lo tanto, el término de calor intercambiado puede eliminarse fácilmente, ya que toma un valor muy cercano a cero. En cuanto al trabajo, las toberas no tienen incorporado ningún mecanismo para intercambiar trabajo, es decir, ni para que el trabajo entre a este sistema, ni para que el trabajo salga de este sistema. Por lo tanto, puede eliminarse este término. Vamos a ver ahora qué pasa con la energía potencial. En general, las toberas están ubicadas sobre un eje horizontal. Por lo tanto, el cambio de energía potencial que sufre el fluido entre la entrada y la salida del dispositivo es prácticamente nulo, y este cambio puede ser despreciado en el balance. Por último, recordemos que estamos operando a régimen permanente y entonces la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale, o en términos de tasa, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Por lo tanto, en este caso podemos directamente eliminar los subíndices entrada y salida y llamar a esta masa como M. Vamos a ver entonces cómo queda nuestro balance simplificado. El balance va a quedar de esta forma. Y vamos a analizarlo un poco. El fluido ingresa a la tobera con una presión más alta que la presión de salida. Entonces, la entalpía a la entrada es más grande que la entalpía a la salida, y este término es positivo. Además, el fluido a la salida tiene una velocidad más alta que a la entrada, entonces la energía cinética a la salida es más alta que a la entrada, y este término también es positivo.
¿Qué nos está diciendo este balance? Bueno, toda la pérdida de entalpía que sufra ese fluido se va a ver reflejada en un incremento de su energía cinética cuando este fluido atraviesa el dispositivo. Vamos a ver ahora el caso del difusor. El difusor es básicamente lo contrario a la tobera. Es un dispositivo que permite incrementar la presión de un fluido disminuyendo su velocidad, es decir, su energía cinética. Por lo tanto, podrán darse cuenta que las consideraciones para uno y otro son muy similares. En cuanto a la transferencia de calor entre el sistema y el ambiente, sucede exactamente lo mismo. Al trabajarse con fluidos que van a velocidades muy altas, esta transferencia es prácticamente nula y puede ser despreciada del balance. No hay ningún mecanismo incorporado en el dispositivo para generar interacciones de trabajo, entonces el mismo también puede eliminarse del balance. Y nuevamente, el cambio de energía potencial entre la entrada y la salida es prácticamente nulo, porque el dispositivo está ubicado sobre un eje horizontal. Entonces, despreciamos este cambio del balance. De esta forma, ustedes van a poder llegar a un resultado muy similar al que llegamos para la tobera. Les dejamos como tarea que lo hagan e intenten interpretarlo. Pueden dejarnos en comentarios todas sus dudas. En cuanto a la interpretación, ¿qué es lo único que va a cambiar? Bueno, fíjense que ahora la velocidad de la entrada es mayor que a la salida y pasa lo contrario con la presión. Es decir, la interpretación va a ser un poco la inversa de la interpretación para la tobera. Vamos a pasar ahora a dos dispositivos que son muy importantes para esta materia, que son una turbina y un compresor. Estos dos dispositivos están involucrados en muchos de los ciclos que vamos a estar viendo en la segunda parte de esta materia. Así que es importantísimo aprender a realizar un balance de primera ley para estos dos dispositivos. Como ven, en este caso no tenemos la frontera del sistema delimitada a priori, entonces lo primero que tendríamos que hacer es otra vez delimitar la frontera de este sistema en una línea punteada. Vamos a estar considerando este volumen de control que estoy marcando en rojo y vamos a estar viendo qué pasa con la masa y la energía que entran y salen de este volumen de control. Vamos a entender primero cómo es que funciona una turbina para poder saber qué términos pueden eliminarse de este balance y qué términos no. A una turbina ingresa vapor a altas presiones y altas temperaturas. Este vapor lo que hace es mover unos álabes dentro de la turbina que hacen rotar un eje, generando un trabajo de salida, que luego es aprovechado. El fluido que ingresó y movió los álabes perdió mucha energía en el proceso y por lo tanto sale en una condición energética más pobre. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué podemos hacer con este balance de primera ley. En principio, dijimos que estamos trabajando con dispositivos que operan en estado estacionario, entonces eliminamos las variaciones temporales del balance y, como estamos trabajando a régimen permanente, la masa que entra es igual a la masa que sale, ya que tenemos un solo caudal atravesando este sistema. No tenemos varias entradas de masa ni varias salidas de masa, así que podemos eliminar de vuelta los subíndices. ¿Qué pasa con el caso de la energía potencial? Bueno, la realidad es que el cambio de energía potencial que sufre este fluido entre la entrada y la salida del dispositivo es prácticamente nulo. Entonces, puede ser despreciado el balance. ¿Qué pasa ahora con el cambio de energía cinética? Las turbinas, los fluidos suelen estar moviéndose a velocidades muy altas. Entonces, el cambio de energía cinética que sufre este fluido entre la entrada y la salida no es cercano a cero, como en el caso de la energía potencial. Es decir, si yo mido la energía cinética acá y mido la energía cinética acá y hago la resta, este número no me va a dar cercano a cero seguramente. Pero lo que pasa es que los cambios de entalpía que sufre el fluido son tan grandes que este cambio de energía cinética puede despreciarse frente a este cambio de entalpía. Es muy importante que se entienda esto. No es que el cambio de energía cinética en sí sea prácticamente nulo, como si sea en el de la energía potencial, sino que lo despreciamos frente a otro cambio, el cambio de entalpía. Vamos entonces a eliminar el término de energía cinética del balance. Ahora vamos a tratar con el tema del calor. Con el calor
pueden pasar muchas cosas. Puede que el problema nos dé un dato de la cantidad de calor que se está transfiriendo al ambiente, o puede ser que el problema no nos diga absolutamente nada. Si nosotros abrimos este término según la convención de signos, acá vamos a tener que el calor neto es el calor de entrada positivo menos el calor de salida. Las turbinas trabajan con fluidos que están a temperaturas mucho mayores a las del ambiente, entonces si va a haber una transferencia de calor, claramente va a ser del sistema hacia el ambiente. Por lo tanto, ya podemos eliminar la chance de que haya un calor de entrada. Ahora, ¿qué pasa con este calor de salida? Bueno, el problema nos da el dato, simplemente lo vamos a incluir acá en el balance. Ahora, si el problema no nos está dando el dato, y tampoco es el caso de que nos estén preguntando para que respondamos cuál es el valor de este término, lo que vamos a tener que hacer es una suposición. Vamos a suponer que la turbina se encuentra perfectamente aislada, que en el gráfico se ilustra con esta especie de rayitas inclinadas que vendrían a representar la aislación de esta turbina. Y como estamos considerando que la turbina está aislada perfectamente, podemos decir que la transferencia de calor con el ambiente es nula. Entonces eso nos permitiría eliminar este término. Pero tenemos que aclarar que estamos haciendo esa suposición. Por último, vamos a ver qué pasa con el término de trabajo. El término de trabajo, si lo abrimos según la convención de signos, es trabajo de salida positivo menos trabajo de entrada. En este caso estamos hablando de una turbina, que lo que hace es producir trabajo de salida. Entonces podemos eliminar el término de trabajo de entrada. Y ahora sí podemos ir finalmente a ver cómo queda este balance simplificado. El balance queda de esta forma. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, todo lo que vas a conseguir como trabajo de salida de este sistema va a ser justamente la pérdida de energía que sufra el fluido al atravesarla. Recordemos que este balance puede expresarse en forma de tasa, poniendo los puntos que significan que esto está derivado con respecto al tiempo, y en ese caso esto ya sería potencia, es decir, energía por unidad de tiempo, y esto sería un caudal, es decir, masa por unidad de tiempo. Por ejemplo, esto podría estar en kilojoules por segundo y esto en kilogramos por segundo. Vamos a ver ahora el caso del compresor. Como pueden ver, yo ya delimité la frontera, delimité nuestro volumen de control y vamos a ver cómo se puede simplificar este balance. El compresor básicamente es un dispositivo que lo que nos permite es incrementar la presión de un fluido. Pero para hacer esto, nosotros tenemos que entregarle trabajo. Es decir, tenemos que ingresarle energía para que pueda comprimir a este fluido. ¿Qué sucede con el caso de energía potencial y energía cinética en este dispositivo? Bueno, básicamente no hay cambios apreciables en ninguna de las dos. Es decir, la energía potencial a la entrada y a la salida son similares y la energía cinética a la entrada y a la salida son similares. Los cambios son cercanos a cero. Entonces, como ven, pueden eliminarse los cambios del balance. Cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. ¿Qué pasa ahora con el calor? Bueno, si abrimos este término, recordamos que es calor de entrada menos calor de salida, por la convención de signos, entrada positivo, salida negativo. Y vamos a analizar un poco qué pasa. El compresor, igual que la turbina, trabaja con fluidos que suelen estar bastante calientes. O si no lo están en un principio, se calientan al comprimirlos. Entonces, podemos asumir que de existir una transferencia de calor con el ambiente, va a ser desde el sistema hacia el ambiente, pudiendo eliminar el término de calor de entrada. El compresor puede operar de muchas formas diferentes. Puede operar de forma adiabática, es decir, sin transferencia de calor hacia el ambiente, o puede llegar a operar hasta con refrigeración perfecta, es decir, que todo el calor generado en la compresión se lo esté llevando otro fluido que refrigera al compresor. En cualquiera de esos dos extremos podemos estar situados. Entonces hay que prestar mucha atención al enunciado. Si nos dicen que el compresor está perfectamente aislado, como en el caso de la turbina, vamos a poder eliminar este término. Si no se nos dan datos suficientes, también podemos suponerlo aislado y eliminar este término. Pero si hay metido por ahí en el enunciado algún dato de calor o tasa con la cual se pierde calor al ambiente, vamos a tener que tenerlo en cuenta en el balance. ¿Qué pasa con el término de trabajo? Vamos a abrir el término de trabajo,
que es trabajo de salida positivo y trabajo de entrada negativo, según la convención de signos. Al compresor yo tengo que suministrarle trabajo para que pueda comprimir. Entonces, el trabajo involucrado que vamos a tener es un trabajo de entrada y podemos eliminar el término de trabajo de salida. En base a todo esto, ustedes van a poder, de vuelta, simplificar el balance. Les dejamos como tarea que lo escriban y prueben hacerlo de las dos formas, considerando este calor y sin considerarlo. Si tienen dudas, si quieren saber si el resultado que les dio está bien, nos lo dejan en comentarios y nosotros les vamos a estar contestando. Vamos a tratar ahora el caso de la válvula de estrangulamiento. Este dispositivo lo que hace es restringir el flujo que pasa a través de un determinado ducto con el objetivo de bajarle la presión. Es decir, si el fluido está circulando en este sentido y este es nuestro sistema, la presión acá, a la salida, va a ser menor que la presión a la entrada. Vamos a analizar entonces qué términos podemos despreciar o eliminar en este dispositivo. Como podrán imaginarse, una válvula es un dispositivo muy pequeño y por lo tanto tiene un área superficial también muy pequeña. Como vamos a ver más adelante en la materia, el calor intercambiado con el ambiente por este dispositivo tiene mucho que ver con el tamaño de ese área. En este caso, las áreas son tan chiquitas que no llega a haber un intercambio de calor apreciable con el ambiente. Entonces, podemos eliminar este término del balance. Las válvulas no tienen incorporado ningún mecanismo a través del cual pueden intercambiar trabajo. Entonces, este término también puede ser eliminado del balance. Los cambios de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida del dispositivo son ambos muy pequeños, cercanos a cero. Entonces, son cambios que pueden despreciarse. Obviamente, seguimos bajo las mismas consideraciones de régimen permanente y estado estacionario. Vamos a ver cómo queda expresado el balance. Es bastante extraño, ¿no? Fíjense que solo quedaron involucrados estos términos, masa por entalpía de entrada y masa por entalpía de salida. Si pasamos el término negativo al otro lado del balance y cancelamos las masas que son iguales, llegamos a esta expresión. Es por esto que se dice que las válvulas son dispositivos isoentálpicos. Básicamente, lo que nos dice este balance es entalpía a la entrada igual a entalpía a la salida. Recordemos que ni esto, ni el hecho de que no haya una transferencia de calor, nos están diciendo que no va a haber un cambio en la temperatura. Recuerden que la entalpía es función tanto de la temperatura como de la presión. Y acá la presión está cambiando entre la entrada y la salida. Entonces, cuidado, porque podemos tener cambios de temperatura entre entrada y salida. Todo esto lo vamos a analizar más adelante. Vamos a ver ahora el caso de la bomba. La bomba es un dispositivo que, al igual que los compresores, lo que hace es incrementar la presión de un fluido a expensas de recibir trabajo desde el entorno. La diferencia entre una bomba y un compresor es que el compresor trabaja con fluidos compresibles y la bomba con fluidos incompresibles, como por ejemplo los líquidos o líquidos con sólidos particulados en algunos casos. Vamos entonces a definir las fronteras del sistema. Vamos a dejar en claro que hay un caudal ingresando, un caudal saliendo y una interacción de trabajo con el entorno, ya que tenemos un trabajo de entrada, que es el que permite que esta bomba funcione. En general, en las bombas, los cambios de energía potencial entre la entrada y la salida y los cambios de energía cinética entre la entrada y la salida son muy pequeñitos, cercanos a cero. Entonces, estos cambios pueden despreciarse del balance. Presten mucha atención a esto porque lo que estamos despreciando no es la energía potencial en la entrada o la energía potencial en la salida o la energía cinética en la entrada y la energía cinética en la salida. Estos valores por separado no pueden despreciarse porque seguramente no sean cercanos a cero. Pueden tomar cualquier valor. Lo que estamos despreciando es la variación entre entrada y salida, es decir, la resta entre ambos. Obviamente seguimos teniendo las mismas consideraciones de régimen permanente y estado estacionario. En cuanto al intercambio de calor con el ambiente, en general, también puede despreciarse. Y por último, si abrimos el término de trabajo, que es trabajo de salida positivo
menos trabajo de entrada. Claramente, en la bomba, como dijimos anteriormente, tenemos un trabajo de entrada. Hay que entregar trabajo para que funcione. Entonces, eliminamos el término de trabajo de salida. Y así es como finalmente nos queda este balance. ¿Qué nos dice este balance? ¿Cuánto querés incrementar la entalpía de este fluido? Bueno, todo eso es lo que vas a tener que entregarle en forma de trabajo. Obviamente, suponiendo en todos estos casos que las eficiencias son del 100%. En realidad, esto no es tan así, pero estamos trabajando con un caso completamente ideal. Este sería el trabajo teórico que hay que entregar a la bomba. O en el caso del compresor, el trabajo teórico que hay que entregar al compresor. O en el caso de la turbina, el trabajo teórico que extraeríamos de esa turbina. Vamos a ver ahora otro dispositivo súper importante para la materia, que es un intercambiador de calor, y lo vamos a ver desde dos enfoques diferentes. Un intercambiador de calor básicamente lo que nos permite es poner en contacto a través de una pared un fluido frío con un fluido caliente para que estos intercambien energía en forma de calor entre sí. Cabe destacar que los fluidos nunca se mezclan. Por ejemplo, en este caso tenemos un fluido A que ingresa al sistema frío y recibe calor de un fluido B que ingresa al sistema caliente. Luego ambos fluidos salen del intercambiador, pero sin haberse mezclado entre sí en ningún momento, porque siempre están separados por alguna pared. En el primer caso, vamos a seleccionar como frontera del volumen de control la que estamos observando en este momento. Es decir, vamos a agarrar al dispositivo en su totalidad. Lo voy a marcar en rojo para que se vea mejor. Acá podemos ver que esta frontera la están atravesando tanto el fluido A como el fluido B. Vamos a ver entonces qué podemos hacer para simplificar este balance. En primer lugar, por su posición de estado estacionario, el término temporal queda completamente desechado de este balance. Y vamos a centrarnos ahora en el término de calor. En general, cuando se hace un análisis de un intercambiador de este tipo, se suele suponer que todo el equipo se encuentra bien aislado. Por lo tanto, el equipo en sí no está transfiriendo calor al ambiente, ni el ambiente le está transfiriendo calor al equipo. Y vamos a representarlo con estas líneas inclinadas. Por lo tanto, este término puede ser eliminado del balance. Los intercambiadores de calor no tienen ningún mecanismo por el cual intercambiar trabajo, por lo tanto este término también queda eliminado del balance. Y por último, los cambios de energía cinética y energía potencial entre la entrada y la salida son prácticamente nulos. Entonces vamos a despreciar estos cambios. Ahora, si bien estamos en régimen permanente, hay que tener mucho cuidado, porque acá tenemos dos caudales diferentes, el del fluido A y el del fluido B. Entonces, masa de entrada por entalpía de entrada podría expresarse como masa de A por entalpía de A a la entrada, más masa de B por entalpía de B a la entrada. Y este término sería masa de A por entalpía de A a la salida, más masa de B por entalpía de B a la salida. Como vemos, el balance nos queda de esta forma. Toda la energía que entra con la masa tanto de A como de B, igual a toda la energía que sale con la masa de A y la de B. Este balance también puede expresarse en términos de tasa, con los puntos que indican la primera derivada con respecto al tiempo. Y en este caso, estos ya sí son los caudales de A y de B. De acá vamos a poder despejar cualquier cosa que nos esté pidiendo el problema. Por ejemplo, dada un determinado setup de fluidos y temperaturas, el caudal, no sé, de A que requiramos para que todo eso se cumpla. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es entender cómo queda este balance. Vamos a ver ahora otro caso. En este caso, como ven, vamos a tomar como volumen de control este que estoy marcando acá en rojo. Es decir, nos vamos a ocupar de lo que le pasa a uno solo de los fluidos. En este caso, para el ejemplo, el fluido A. Como vemos, este fluido ingresa al volumen de control y sale del volumen de control. En este proceso le suceden cosas, ya que hay una transferencia de calor desde el fluido B, que ahora es parte del entorno, hacia este fluido A. Entonces, ¿cómo nos quedaría este balance? Bueno, con el caso de los cambios de energía cinética y potencial, sucede lo mismo que en el caso anterior.
Con el caso del trabajo, también no hay forma de intercambiar trabajo. Pero como vemos, ahora sí tenemos un intercambio de calor. Si abrimos este término, que es calor de entrada menos calor de salida, vemos que al fluido A, en este caso, le está ingresando calor. Entonces, vamos a tener que conservar este término de calor de entrada y eliminar el término de calor de salida. En este caso, está ingresando y saliendo el mismo caudal, porque siempre estamos hablando del fluido A. Entonces, estos dos términos van a ser caudal de A, que es igual a la entrada y a la salida. Vamos a ver cómo quedarían los balances en este caso. El caso que estoy tratando ahora es este, el caso de A. ¿Qué nos está diciendo? Todo el calor que ingrese a este fluido A se va a ver reflejado en un cambio en su entalpía, es decir, en un aumento de la entalpía. Ya que si este término es positivo, este también es positivo, lo cual implica que la entalpía a la salida tiene que ser más grande que la entalpía a la entrada. Recuerden que también podemos expresar estos balances en forma de tasa. Acá abajo vemos el mismo caso, pero para el fluido B, en el cual la única diferencia es que si tomáramos como volumen de control a nuestro fluido B, el calor está saliendo del fluido B para ingresar a A. Entonces, este término sería calor de salida. Este término es un término positivo, por lo tanto, este término también es positivo. Fíjense que acá lo único que cambia es que están intercambiadas las entalpías de salida y entrada con respecto al balance anterior. ¿Por qué? Bueno, si este fluido está perdiendo calor, su entalpía a la salida va a ser más baja que a la entrada. Vamos a pasar al último dispositivo, que es la cámara de mezcla. En este caso, sí se van a estar mezclando dos o más fluidos. La cámara de mezcla podría ser tranquilamente una T en una tubería, en la cual estamos metiendo varios fluidos que van a salir por un solo conducto. Nuevamente, obviamente, suponemos régimen permanente y estado estacionario. Eliminamos los términos temporales. Vamos a ver qué más se puede hacer con esta cámara de mezcla cuyo volumen de control ya está claramente delimitado acá. Como vemos, a la cámara de mezcla entra masa y sale masa, pero en sí la cámara puede considerarse aislada, a menos que el problema diga lo contrario. Entonces podemos eliminar el término de calor. La cámara de mezcla tampoco tiene incorporado ningún mecanismo para intercambiar trabajo, entonces este término puede eliminarse. Y con el caso de la variación de energía potencial y la variación de energía cinética, sucede lo mismo que en los intercambiadores. Estos cambios son muy pequeños y podemos eliminarlos del balance. Ahora, de nuevo, hay que tener cuidado con estos caudales, porque fíjense que en este caso están entrando dos caudales y está saliendo uno. ¿Cómo vamos a expresar en general el balance para una cámara de mezcla? De esta forma, la suma de todas las masas de entrada por entalpías de entrada va a ser igual a la suma de todas las masas de salida por entalpías de salida. Si lo expresamos en forma de tasa, quedaría de esta forma. La suma de todos los caudales de entrada por sus entalpías será igual a la suma de todos los caudales de salida por sus entalpías. Acá podemos tener cualquier cantidad de caudales, 2, 3, la que sea. Este fue el último dispositivo que vamos a ver en esta ocasión. Si se les ocurre algún otro dispositivo que quieren que analicemos en base a la primera ley, también nos lo pueden dejar en comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo todas sus dudas y en caso de que se necesite vamos a hacer otro video. Los invitamos a que se suscriban al canal si todavía no se suscribieron y a que vean nuestros demás videos. Recuerden darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video.